Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al webinar del día de hoy. Y como lo ven en pantalla, vamos a tocar un tema sobre unidades de servicio pesado o unidades de motor diésel. Pero vamos a hablar en específico del embrague. ¿Cuál es su funcionamiento? Tipos de embrague. Y en esta ocasión nos van a estar acompañando los ingenieros de Zampa. Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de cómo se establece un embrague, qué partes lleva, cuál es la parte fundamental, las necesidades, inclusive en cuanto a cuidados, en cuanto a mantenimiento. Pero antes de darle entrada a los profesores del día de hoy, pues les queremos compartir estos dos códigos QR. El código QR que tienen del lado izquierdo es de nuestro grupo de Telegram, donde nosotros subimos lo que son los links para los Facebook Lives que los tenemos los lunes, una semana sí, una semana no. Esta semana tocó un Facebook Live con Majo Rodríguez, quien estuvo acompañándonos y hablando sobre las carreras, principalmente de tractocamiones. El día de hoy vamos a estar hablando con Zampa, que también es patrocinador de Majo Rodríguez. Y también en el grupo subimos lo que son todos los links de las sesiones webinars y además algunos compañeros mecánicos también realizan algunas preguntas en relación de mecánica, electrónica, eléctrica, automotriz y de vez en cuando también consultan la parte de lubricación. Y del lado derecho tenemos nuestro código QR que nos va a dirigir a nuestro canal de YouTube, en el cual nosotros hemos estado subiendo desde el año pasado las sesiones que hemos tenido. Por si ustedes se llegan a perder alguna, pues tienen la oportunidad de dar un repaso o inclusive que tenemos la opción de una certificación más adelante que puedan darle una estudiada o tener un refresh de la sesión que haya pasado la semana anterior o hace 2 semanas. Y hablando de las sesiones que nosotros hemos emitido, como ha sido costumbre en nosotros, les vamos a enviar a los que estén más del 70% del tiempo total de esta sesión una constancia de participación. Con esto, pues también les pedimos un poco de paciencia porque tenemos un tiempo aproximado de respuesta de 5 días hábiles. Esto quiere decir que si para el próximo viernes no han obtenido, no han recibido su constancia de participación, nos pueden mandar un correo para también verificar si, número uno, se registró su asistencia y número dos, que hayan cumplido con el tiempo estipulado. Y también, como lo ven en esta diapositiva, tenemos el calendario de las próximas sesiones. Vamos a estar hablando de las direcciones automotrices el 26 de junio. Ya en julio vamos a estar hablando nuevamente de servicio pesado, pero ahora del sistema de frenos. Para finalizar el mes de julio, pues vamos a hablar de servicio al cliente, que también es muy importante, más que nada para los amigos mecánicos que tienen su taller. Y finalmente, como les decía, en este año vamos a tener una segunda certificación que ya aparece aquí, diagnóstico automotriz. Va a ser la primera sesión en el 7 de agosto. Y antes de irnos adentrando al tema, les queremos compartir nuevamente que ya contamos con un bot. Este bot tiene varias opciones. Algunas de ellas pueden ser para descargar hojas de datos técnicos de nuestros productos, homologaciones o inclusive si así lo requieren, pueden contactar a algún experto en mecánica o también de lubricación. Ahí el bot de verdad es muy intuitivo. Les dejamos el número en la parte inferior de la diapositiva. Únicamente para comenzar la conversación deben de colocar un hola y les va a ir desplegando los menús con los cuales ustedes pueden ir verificando si requieren de alguna información que se pueda descargar o si requieren de hablar con algún experto. Y para ya entrar en materia, vamos a hablar de un pequeño ¿sabías qué? Al principio de funcionamiento de los primeros embragues, procede del concepto de transmisión habitual en la industria a finales del siglo XIX, mediante correas planas de cuero. Al tensar dicha correa mediante una polea tensora, la potencia de accionamiento de la polea del motor se transmitía a las ruedas motrices y al aflojarse se deslizaba, es decir, se desembragaba. Y bien, vamos a darle la bienvenida a Enrique Aguilar, que es el experto de embragues de servicio pesado, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Así que, Enrique Aguilar, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Alan, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos? Favor de Todo mantener bien, la muchas presentación, gracias. Alan. Alan, por favor, pon la presentación. Enrique no pudo abrirla. Entonces, para que la Ok, vayas pasando y Enrique nos va explicando, por favor.
Sin problema, la compartimos y los micrófonos son todos tuyos, Enrique. Muchas gracias, muchas gracias. Pues para hablar un poquito de lo que es el embrague y las partes en las cuales lo van componiendo, sale cuál es la función real de un embrague, ¿no? Su acoplamiento y desacoplamiento del movimiento torsional giratorio del volante, cremallera de la flecha de mando hacia la caja de velocidades. Esto es lo que hace que, pues, las revoluciones se transmitan de una inercia del motor hacia la caja directamente por medio de lo que es el plato opresor, que es el que generalmente hace toda la función completa. eh, Viene el motor de cigüeñal se sujeta hacia el volante. Ya de ahí posteriormente viene el disco de embrague, que es por medio de unas pastas abrasivas, que son las que hacen la inercia o transmiten a la flecha de mando. Y nuestro plato opresor, viene con el diafragma, puede ser de jalón o de empuje, que es el que va a presionar al disco contra el volante y transmitir toda la fuerza a inercia hacia nuestra caja de velocidades y obviamente a la transmisión, lo que es el giro de las ruedas. ¿Avanzamos? Para identificar toda esta parte de qué tipo de embrague utilizamos, es muy importante conocer siempre qué motor, o sea, porque hablamos muchas veces de las unidades como Volvo, Scania, MAN, pero cada uno de estos motores o cada una de estas marcas contiene un motor diferente. Si hablamos de un motor, de una unidad, un Kingur, puede venir un motor Packard, puede venir un motor, Cummins. Entonces necesitamos saber siempre qué tipo de motor es el que vamos a hablar y que la transmisión, qué transmisión trae esta unidad, para así ya poder determinar qué tipo de disco trae, astriado fino, que viene siendo de 17 o 23 dientes, o los estándar de 10 a 12 estrías, mejor dicho, que no sé, en ambos casos, el volante y el plato opresor pueden ser el mismo, ¿sales? Lo único que nos va a cambiar es el disco y el estriado que viene interno. Avanzamos. El volante de inercia es el principal funcionamiento de nuestro motor, ¿sí? Es el que nos va a dar la, la fuerza necesaria para que trabaje nuestro disco de embrague, ¿sale? El plato, como les comentaba, es nada más el acoplamiento o el que va a hacer que el volante se una al volante y transmita por medio de su centro eje, ¿sí? O flecha de mando, toda la potencia y hacer correctamente los cambios de velocidad entre uno y otro movimiento que hagamos de nuestra caja. El collarín como les comentaba, puede ser uno de empuje o de jalón, ¿sí? Pues estos vienen cambiando dependiendo la unidad en cuál nos encontremos. De ahí, otra de las partes importantes es nuestro cilindro maestro, que es el que manda el impulso completo para hacer la separación de nuestro disco de embrague. Y el cilindro esclavo, bueno, primero va primero el cilindro esclavo, que es el que va a la horquilla, y el cilindro maestro es el que nos encontramos posteriormente a nuestro pedal de accionamiento que va en la cabina. Avanzamos. Es nuestro volante, nuestro disco, es un centrador, ponemos nuestro volante, la horquilla, que es para impulso del diafragma, y lo que les decía es el cilindro esclavo, el que va a hacer el impulso para separar dichas levas o diafragma para separar el disco en cada movimiento que hagamos un cambio de velocidades. Avanzamos. El embrague es un componente muy importante, porque al ser el enlace entre el motor y la caja de cambios, las partes más importantes son el plato, el disco y el collarín, como les venía yo comentando. Acá en este pequeño video podrán observar el movimiento de nuestro pedal, ¿sí?
que manda el líquido por medio del cilindro maestro hacia nuestro cilindro esclavo, que es el que está en la parte de abajo, el cual hace la transmisión de inercia para separarlo por medio de la horquilla, nuestro diafragma, y poder realizar nosotros nuestros cambios, ¿sí? Sin tener tanta fricción en el volante, ¿vale? Continuamos. Un rodamiento dañado o desgastado ocasiona que el árbol de embrague se la dé, o de este modo permita que el embrague se vaya duro o quede libre, ¿sale? Cuando hacemos un cambio de los embragues, es importante hacer una inspección generalizada, ¿sale? Hay que preguntar siempre el motivo en cuestión de los que hacemos la venta de un embrague. Es importante siempre preguntar por qué se está cambiando el embrague, ¿sale? Siempre pregunten, ¿esto debido a qué? Si es tiempo de desgaste, tiempo de trabajo, de cansancio del embrague, o bien muchas ocasiones, no sé si se han percatado cuando se suben al carro del amigo o en un autobús se ponen a un lado del chofer, y hay personas que vienen pisando o ponen el pie apenas tocando su pedal de embrague o de clutch, ¿sale? Oye, no pongas el pie ahí porque estás haciendo presión a tu embrague. No, es que nada más lo tengo sobrepuesto porque ya me acostumbré así para hacer mis cambios más rápido. El hecho de colocar nuestro pie en el pedal, le estamos imprimiendo a nuestro embrague entre 4 y 5 kilos de presión. Entonces ya está trabajando nuestro embrague desde ese momento. Entonces, un desgaste, no nada más en el disco, sino también en nuestros valeros o nuestros impulsores de arrastre de collarín. Entonces, por eso hay que preguntar por qué tiempo tiene, más o menos se hace uno la idea de por dónde puede venir también un pequeño desgaste, desde la horquilla, los valeros de la horquilla, los impulsores, o inclusive, como les venía yo comentando, el líquido hidráulico que manejan algunas unidades tiende a degradar por tiempo de uso. Me comentan que creo que no se escucha. ¿Me escuchan todos? Se escucha perfecto. Sí, Ok, gracias. Perdón, es que me mandaron mensaje que no se escuchaba. Es importante que revisemos nuestros pedales y chequemos si, les decía yo que el líquido hidráulico tiende a degradarse por el tiempo de uso igual. Y sobre todo, algunos lugares que están cerca de costa o cerca de la playa, donde la humedad es más pautable, el líquido hidráulico se degrada con mayor rapidez. Entonces, vamos a otro detalle desde ahí, el mismo movimiento cuando hacen el accionamiento del embrague, ¿sí? Como ese líquido ya está desgastado o ya perdió su flexibilidad, hace que el mismo recorrido de nuestra horquilla o nuestro servo, ¿sí? Vea atorado, haga una sobrepresión y no corra correctamente y no regrese. Entonces queda pegado el disco y empieza a patinar nuestro volante, ¿sale? ¿Cómo se detecta muchas veces? Han detectado cuando vienen manejando que el carro como que brinca, como que hace un pequeño brincoteo la unidad antes de arrancar. Eso es debido a que precisamente puede haber ya un desgaste en el líquido hidráulico. Entonces, revisamos líquido hidráulico, revisamos nuestro cilindro maestro, nuestro cilindro esclavo, ¿sí? En algunas unidades, el servo collarín se tiene que revisar que esté en óptimas condiciones. Ya posteriormente pasamos ya a lo que viene siendo el embrague y revisamos visualmente cómo viene el embrague que nos están entregando, ¿no? Si viene azuloso, si viene brilloso, si ya de plano ya llegó a lo que son los remaches. Toda esa es una parte importante que siempre hay que revisar cuando hacemos un cambio de embrague. Continuamos. El calor excesivo es una de las causas principales de averías del embrague.
que se generan principalmente entre el volante y el disco, que impulsa el plato intermedio, lo que les comentaba precisamente, ¿sí? Si nosotros mantenemos siempre ese pie pegado al clutch, a lo que es a la palanca de clutch, si vamos a generar mayor calentamiento en el disco, entonces empieza a patinar y eso es lo que llega muchas veces a pulverizar o a brillantar las pastas. Recuerden que las pastas de los embragues, pues son semimetálicas, ¿sí? Algunas fibrosas, y todo esto llega a desgastarse precisamente por el calor que se ejerce en demasía, ¿no? Uno de los principales unidades que sufren este tipo de desgaste prematuro son las unidades de servicio público urbano, ¿sale? Porque realmente estas unidades vienen frenando en 100 metros entre 4 y 5 veces. Y si hablamos que son lugares con demasiado tráfico, hasta 15 veces en 100 metros están metiendo el clutch. Y muchos ya acostumbran el medio piso, medio avanzo, medio piso, medio avanzo, y están generando una sobrefricción en el embrague. Entonces genera un sobrecalor y esto hace que nuestro embrague avanzamos. Cuando el embrague es nuevo, presenta la presión es la misma en todos sus puntos de contacto entre el disco, el embrague, que está en esa condición mayor, en los causas de desgaste en puntos alejados al centro del eje. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando es importante cumplir las normativas que nos da el fabricante de equipo original, ¿sí? El fabricante de la unidad, de cuánta presión ejerce nuestro volante. Cuando nosotros colocamos un disco o un plato presor diferente, ¿sí? Podemos ocasionar una sobrepresión o un desgaste prematuro. Algunas unidades, y vamos a hablar nuevamente de unas unidades de pasaje, en el caso de unidades Volvo, unidades Mercedes, en Volvo un 7550 y un Mercedes-Benz, un OC500, tienen las mismas distancias del disco, 17 pulgadas. El plato opresor son muy similares. Y hay gente que luego, al verlos que son similares, los llegan a colocar, provocando un, una sobrepresión o un desgaste de mayor rudeza. Entonces, por eso es siempre importante preguntar, como les comentaba al principio, preguntar qué motor y qué caja trae, para que así nosotros siempre utilicemos el embrague adecuado. No podemos mezclar, aunque se vean que son iguales los discos y los volantes, no se pueden mezclar. Pueden provocar daños todavía aún mayores en sus equipos de trabajo. ¿Sale? Entonces, hay que tener siempre muy en cuenta esta parte de que los volantes, sí, los discos de embrague con el volante, aunque tengan la misma distancia, tienen cada uno una aplicación muy independiente. Continuamos. Acá nos hace una pregunta: ¿por qué en una Nissan Tida con embrague hidráulico pisas el pedal a la mitad y corta? Creo que hay un troncado. Mira, el tema del embrague en los hidráulicos, las distancias en las que tenemos, nos está poniendo acá, perdón, este servicio Ríos, que nos hace esta preguntita. Eh, Voy a hacer una introducción aquí, perdón. El corte del sistema hidráulico en los embragues, ¿sí? Tiene una distancia, ¿sí? Normativa. Si nosotros, como les decía al principio, tenemos que revisar primero cuál fue la causa del cambio de este embrague, ¿sale?
me dices, nada más llega a la mitad y empieza a truncarse el embrague. Yo creo que tenemos que revisar un poquito más tus horquillas, porque por ahí puedes tener un problema que ya están desgastados los valeros, ¿sí? De acoplamiento, o la varilla de acción ya está delimitada. Muchas veces eh, quieren cambiar nada más el plato, el disco, ¿sale? Hay que llevar a rectificar el volante. Hay que checar que tenemos que cambiar todo el líquido hidráulico, hacer drenado y limpieza de todo nuestro sistema y revisar los valeros de la horquilla para que tenga un juego completo, ¿sale? Entonces, ese es un tema que habría que revisarlo directamente con la unidad en físico para poder ir determinando dónde pudo estar tu daño anterior, ¿sale? No sé si con eso podamos quedar un poquito claros en el tema. Ismael Franco nos pregunta que si la purga debe ser en apagado o en encendido. Generalmente nosotros ponemos nuestro líquido, ya pusimos todo nuestro embrague completo, ya vamos a cargar el sistema hidráulico. Todo es apagado momentáneamente la unidad, llenamos nuestro depósito, llega al cilindro maestro por gravedad. Una vez que saca el líquido, vamos al cilindro esclavo por gravedad. Una vez que ya empezó a caer el líquido hidráulico ya hasta nuestro cilindro esclavo, ¿sí? Encendemos la unidad y hacemos la primera purga, ¿sale? Puede ser encendido para que tengas un poquito de mayor habilidad, pero hay unidades en las cuales no puedes tener la unidad encendida por el espacio tan reducido que tienes. Entonces sí lo tienes que hacer con la unidad apagada. Pero si tienes el espacio, lo puedes hacer con el motor encendido y te puede dar un poco de mejor este, mm, mm, margen de error más mínimo. ¿Vale? Vamos a continuar, ahorita, continuamos con las preguntas. Los tipos de fallas de las unidades. Esto se presenta igual al tema del torque o precisamente de los desgastes por pisar nuestro pedal, ¿no? Continuamos con la siguiente diapositiva. El embrague de tipo diafragma con valero collarín, ¿sale? En estas imágenes ambos embragues, ¿sí? Son de jalón. Nos damos cuenta que nuestro diafragma va hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando hacemos el accionar de nuestra horquilla, la horquilla va hacia atrás, libera el disco y empieza a hacer el funcionamiento. Siguiente diapositiva. Las fallas por diafragma vencido. Es muy común en las unidades que muchos hacen la rectificación de nuestros embragues. Se ha venido ya con el tiempo para acá, se ha venido. A ver, permítame tantito, un segundo, por favor. Ok, perdón. Este, acá el tema del diafragma vencido se debe a que muchos hacen la rectificación de los platos opresores y lo único que hacen en los talleres es darle brío a todas las muelitas del diafragma, tratando de darle la altura necesaria. Más sin en cambio, estas, por como trabajan todo el día, ya están sobrecalentadas y pierden esa fuerza que tienen las unidades. Entonces, el volver a colocar un diafragma o un volante reconstruido te va a dar que en poco tiempo se venza otra vez el diafragma y empiece a arrastrar y arrastrar, arrastrar y empieza a romper
disco, como pueden ver en la imagen del centro, se empieza a romper por las partes exteriores, que es donde se genera la principal fuerza de tracción, ¿sale? Haciendo que nuestro volante, ¿sí?, empiece a verse brilloso y como en un color café, que ese es donde empieza a hacer los patinamientos del embrague y empieza a tener la unidad fallas constantes. Vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a tomar unos minutos. Alan, te escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias. Vamos a dar unos 2, 3 minutitos de break y ahorita regresamos. Bien, pues vamos a dar este pequeño break y más que nada recordarles los próximos webinars que tenemos en puerta. Tenemos lo que es el día de hoy el funcionamiento del embrague de servicio pesado. La próxima sesión, el 26 de junio, vamos a estar hablando de las direcciones automotrices y vamos a retomar el tema de servicio pesado el 10 de julio. Y con esto pues vamos a hablar de lo que sería el sistema de frenos de servicio pesado. Finalmente, para lo que es la segunda sesión del mes de julio, terminamos con el tema de servicio al cliente, para después, en agosto, entrar con la certificación en diagnóstico automotriz. Van a ser 3 sesiones y ya estaremos diciendo, estipulando cuáles van a ser los criterios para las personas que quieran certificarse. Nuevamente, en los webinars que tenemos aquí en pantalla, se les va a enviar una constancia de participación a quien esté más del 70% de cada una de estas sesiones. Y también les comentamos de nuestro bot. Nuevamente, por si requieren de realizar alguna consulta en la parte de mecánica, eléctrica, electrónica, automotriz o directamente de la parte de lubricación. Tienen ahí debajo de la imagen cuál es el número y para iniciar la conversación es necesario solamente colocar un hola. Después, el bot va a hacer su trabajo. Les va a dar algunas opciones como para descargar alguna hoja de datos técnicos, para descargar algunas homologaciones de nuestros productos o que los dirija con alguno de nuestros expertos, ya sea para la parte nuevamente mecánica o para la parte de lubricación. Ahí vamos a estar respondiéndoles cualquier pregunta y nuevamente el día de hoy vamos a estar hablando del embrague de servicio pesado. Entonces, retornamos a las diapositivas. Gracias, Alan. El ajuste incorrecto o la mala operación. Bueno, en el ajuste incorrecto es cuando instalamos nuestros embragues, ¿no? Generalmente se coloca
Y es un sistema circular y los tornillos van colocados, los colocan conforme a las manecillas del reloj y los van apretando y ya quedó y empiezan a torquear. No, esto sí es una práctica inusual que todavía algunas personas lo siguen llevando a cabo. Hay que apoyarnos un poquito en manuales técnicos. Todos los embragues, cuando los instalamos, se ponen o se torquean cruzados. Primero colocamos el de arriba, ponemos el de abajo, a la 1, a las 7, sería a las 5 y a las 9 a las 10. Entonces van cruzados nuestro torqueo y le vamos dando de acuerdo a las medidas del fabricante, ya que todos los embragues tienen su torqueo diferente, ya sea por presión o revoluciones del motor. Entonces, no todos los volantes o no todos los embragues, pese a que sean de vehículo ligero o pesado, llevan el mismo torque. Avanzamos. Las fallas por acondicionamiento, lo que le comentaba yo al principio, ¿sale? Muchos dicen, no, es que ya es el embrague el que se dañó, hay que cambiar el embrague, ¿no? Y no nos hacemos la pregunta correcta. ¿Por qué se dañó el embrague? ¿Cuál fue la causa principal del daño? Me ha tocado en algunas ocasiones que llega el mecánico, o mejor dicho, no el mecánico, llega el operador de la unidad, ¿sí? O el que está encargado de darles una revisadita a las unidades y revisa el sistema hidráulico y ve en el depósito. Ah, pues ya le hace falta un poquito de líquido, ¿no? Oye, rellénale el depósito hidráulico de una vez. Entonces van y están rellenando el sistema hidráulico, pero ¿saben cuál es el líquido que utiliza esa unidad en realidad? En el depósito de líquido hidráulico, el tapón viene marcado en la parte superior con las letras DOT 3 o DOT 4, que es la normativa de líquido hidráulico que tiene. Entonces, me ha tocado que en ocasiones, pásate líquido de hidráulico, pásate líquido de frenos, ¡pop! Y lo rellenan. Muchas veces no se percatan de que no es el correcto y mezclan un DOT 3 con un DOT 4 y esto ya dañó todo el sistema. Hay que hacer un lavado completo. Es una contaminación de líneas muy abrasiva. Entonces, es importante siempre checar en la tapa de sus depósitos qué tipo de líquido maneja su unidad para evitar un mal funcionamiento o el que se quede pegado el líquido, ¿vale? Entonces, inclusive algunos de los servos manejan los dos sistemas, tanto hidráulico para el accionamiento y aire, ¿sale? Son muy pocos los que llevan estos dos funcionamientos, pero sí los tenemos para el mejor desacoplamiento de la unidad y tenga perdón, un sistema de embrague más suave, ¿no? Sobre todo, más suave para la operación del vehículo. Pasamos. Las fallas por fugas de aire o de líquido. Esto es muy importante. De igual forma, cuando compran los pedales que vienen con el servo ya incluido, muchos lo que hacen es apretar, ver, sí, tiene buena fuerza, entonces empiezan a checar qué tanto brillo tiene nuestro pedal, ¿no? Nuestro pedal nuevo, ¿no? Los empiezan a presionar en seco. De igual forma pasan los cilindros maestros o los cilindros esclavos, ponen el vástago y luego los empiezan a meter, ¿no? Sí, sí hace buena presión, ¿no? Le tapan con el dedo las líneas de líquido. No, sí tiene buena presión. Esas son unas prácticas totalmente muy equivocadas, erróneas, y se da mucho en la práctica.
Eso hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que nosotros accionemos nuestro en seco, podemos voltear los labios de los sellos. Entonces, esto va a provocar que nuestro cilindro o nuestro pedal en ese momento falle totalmente antes de instalar. Entonces, vamos a tener una fuga inminente desde inicio. ¿Sale? Hay que checar bien, bien todas nuestras líneas de aire, nuestras líneas de líquido cuando cambiamos un embrague. Esto nos va a dar un mejor tiempo de vida para nuestros sistemas de operación. ¿Vale? Checamos nuestra bomba de embrague, nuestras válvulas de seguridad, nuestro embrague, nuestros bracitos de ensamble, el embrague de aire y el servoembrague. Todo esto lo podemos ir revisando. Sobre todo porque en los sistemas de aire, la presión de trabajo que maneja es de 7,3 a 7,6 bares de presión. Entonces es muy fácil detectar cuando hay una fuga en el sonido. ¿Sale? Continuamos. Orlando Carvajal dice, nos comenta que el DOT 3 y el DOT 4 son compatibles, lo que varía es el punto de ebullición. No precisamente sea el punto de ebullición. Los componentes de cada uno de estos líquidos es diferente, ¿sale? Entonces, si tú los mezclas, ¿sí? Se hacen más, más abrasivos al pedal, inclusive a los plásticos, los llega a calcomer y puedes tener una ruptura interna de sellos y obviamente pues vas a tener un mal accionamiento de tu dispositivo. Si queda abierto no tienes problema, pero si tu dispositivo queda atrancado con el líquido hacia enfrente, el volante y tu disco de fricción va a sufrir una eminencia de desgaste total y puedes tener un daño mayor todavía de tu unidad. Continuamos. La falla por acoplamiento de chicotes. En los chicotes. Comúnmente antes eran las unidades, nuestros famosos Volkswagen, que eran los que más usaban estos chicotes, ¿no? Les jalábamos un chicote y le poníamos una perlita ahí para que pudiera trabajar. Entonces, son de uso único. Cuando se revientan, hay que cambiar totalmente todo el chicote para que tengamos una mejor vida útil de nuestro embrague. ¿Vale? Eso sí, hay que cambiar los dos. Cuando se rompe uno, tenemos que cambiar los dos por seguridad, ya que al reventarse, el que queda fijo sufre un elastizamiento, una elasticidad que puede dañar a futuro. Entonces puede dañar el nuevo. Entonces hay que cambiar, cuando se rompe uno, hay que cambiar los dos chicotes, el de entrada y de salida. Avanzamos con las diapositivas. Las fallas de las horquillas de accionamiento, lo que les comentaba. Al centro lleva los dos valeros de la horquilla en la diapositiva de su lado derecho. Al centro son los dos valeritos o discos de movimiento. En la parte interna donde se ve una cazuelita. Esas cazuelitas son un soporte de plástico. Igual sujeta lo que es el vástago de nuestro cilindro esclavo. Que todo eso hay que revisarlo desde que se cambia el embrague. También se debe de verificar. Yo recomendaría que también siempre lo cambien. Esto les va a dar una mejor seguridad a su unidad que esté trabajando. ¿Sí? Cuando hay un movimiento igual de fricción en las unidades, las puntas de sus horquillas, ¿sí? Que son las que mueven el collarín, checar que estén parejas y no tengan desgaste o no estén trabajadas. Esto, ¿cómo se determina? ¿Cómo podemos verlo? Se ve muy brillosa y en los costados del metal va a tener ya una cejita o un pedazo de metal ahí sobresaliente, como una rebaba, mejor dicho, ¿sí? Filosa, que eso es lo que nos va a determinar que ya esta horquilla hay que reemplazarla. Continuamos.
Pues de antemano yo les agradezco su atención. Por mi parte es lo que puedo compartir con ustedes. Algunas otras dudas que tenemos acá podemos ir platicando. Tenemos unos minutitos y con todo gusto estoy para servirles. Muchas gracias, profesor. De hecho, sí, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas. De igual manera, vemos que tenemos algunas preguntas sobre lo que sería la parte de DOT, como bien nos comentaba. Incluso, pues nos gustaría iniciar con esta parte de, pues, cuál es la diferencia o en dónde se aplicaría un DOT 3, un DOT 4. No sé si guste contestar usted, profesor Enrique, o quién de mis compañeros de ITR ya estén presentes. ¿Qué tal, Alan? Buenas tardes, buenas Hola, noches. Peter, ¿qué tal? Aquí, mira, justamente estábamos observando, ¿verdad? Que hay algunos comentarios justamente referidos al líquido de frenos que hemos observado que frecuentemente varios de los manuales de los fabricantes de embragues hidráulicos hacen referencia al uso de este tipo de fluido justamente para generar el mantenimiento y la protección. Tal como nos mencionaba el profesor, efectivamente existen recomendaciones tanto para DOT 3 como para DOT 4. Señalar que ambos fluidos son formulados con esta sustancia química denominada glicol, ¿sí? Sin embargo, ya se mencionaba una diferencia importante, el punto de ebullición mucho mayor en el caso de DOT 4, generalmente referido a un servicio más severo, y en el caso de DOT 3, quizá más dirigido a unidades de mediano tonelaje, entre 6 y 12 toneladas en general, y en un servicio mayor, generalmente la recomendación de DOT 4. Lo explicaba bien el profesor. Usualmente es una práctica no recomendada el mezclar ambos tipos de tecnologías en lo posible, por supuesto. Sí hemos reconocido algunas situaciones ahí de urgencia con nuestros compañeros de operación, donde probablemente no tuviéramos a la mano alguno de los fluidos. ¿Cuál sería la recomendación? Si el manual señala el uso de un fluido DOT 3, si pudiéramos en ese momento efectuar la aplicación de un DOT 4, entendiendo que su punto de ebullición es mayor, y en el caso contrario, ahí sí no lo recomendaríamos, pero repetimos, no es una recomendación a efectuar de forma continua, es solamente una situación básicamente de emergencia. Siempre hemos hablado, ¿verdad?, de respetar cuál es la recomendación del fabricante. Y también comentar, aquí creo que también nos vamos a apoyar con nuestro amigo de Zampa, otros elementos del embrague requieren una lubricación a base de grasa. Generalmente las recomendaciones van dirigidas a el uso de una grasa basada en litio, preferentemente complejo de litio con propiedades de extrema presión. Entonces, sí, nos ayudarías, profesor, comentándonos si en el caso de Zampa hay algunos elementos de embrague que también requieran la lubricación con grasa. Sí, sí, sí. De hecho, todos los embragues traen una bolsita tipo ampolleta, ¿sí? Que es la grasa, que viene siendo Sí. como 2 gramitos 2 a 3 gramitos de grasa. Sí, Es la única que puede llevar en lo que es la flecha de la flecha de mando, es la única que va a llevar, esa nada más ese tantito de grasa. Muchos se acostumbran a engrasar igual lo que son los valeros de la horquilla, pero igual podemos hacer una grasa grafitada, pero en mínimas cantidades. O sea, puede ser, es lo más recomendable es que sea nada más 1 gramo, ¿sí? Nada más es como cuando agarramos la crema para ponernos en las manos, ¿no? Nada más la eh, yemita del dedo y se coloca para darle nada más la lubricación necesaria, no llenarlos de bastante dominante. A la fricción de nuestro disco con el plato opresor y el volante va a generar una abrasión y un desgaste prematuro de las pastas. Se deforman totalmente y se degrada todos sus componentes de la misma. correcto. En algunos elementos también, profesor, si nos ayudas, algunos elementos del eje o de bujes también requieren engrasado. Eh,
No, cuando son bujes, no. Los bujes no, Ok, no, no van engrasados, realmente esos van en limpio, al contrario, hay que dar una limpieza extrema para quitar todo el polvo que llega a generar, ya que estos bujes en las partes exteriores llevan unos retenes, ¿sí? Para evitar que entre el polvo a los mismos, ¿no? Trabajan en seco realmente. muy bien. Y reconocer, ¿verdad? Que también hay algunos modelos de embrague, donde definitivamente no, el fabricante no indica o no recomienda ni siquiera el engrasado, ¿no? El engrasado, exactamente. Muy bien, Algunos collarines igual vienen ya hasta con graseras para inyectarles, una vez que están instalados, se les inyecta la grasa, ¿no? Lo que le dicen el octavito. Pero ok, eso ya es recomendado por el fabricante y él te marca qué tanto le tienes que inyectar a esos collarines que vienen con con ese tipo de ensamble, ¿no? muy Realmente, bien. pero son muy pocos los embragues, y nada más es en el tractocamión, eso es lo único que lo trae. Casi la mayoría, sobre todo en el área ligera, esos no traen este tipo de servicio. De acuerdo. Pues, Alan, si hubiese algunas otras preguntas, creo que es buen momento ahorita. Sí, de hecho nos acaba de poner Octavio Guitián que le tocó un caso de que él cambió el cable del embrague porque el pedal en reposo se caía hasta la mitad. Fue con él un colega y reculó en la criquera del pedal de embrague. No entiende básicamente el porqué del resorte o básicamente cómo un resorte hasta cierto punto está trabajando ahí. No sé si nos ayuda, por favor, profesor Enrique. El resorte, es que, mira, todas las unidades o los chicotes cuando los compramos traen un resorte, por ende, pero muchos igual cuando hacemos compramos el resorte en la taquería o en la tornillería. Compramos el resorte que tienen ahí, que acabas de desmontar. Es un error muy grande. Cada resorte tiene una elasticidad y una fuerza de inercia independiente. Entonces, si nosotros ponemos con una normatividad, vamos a ocasionar precisamente ese problema, ¿sí? El que se contrae más rápido, no regresa o no da la fuerza que necesita para hacer el trabajo el chicote. Entonces, mantiene un grado de elasticidad muy, muy tenue. Entonces, igual nos va a provocar siempre problemas. En ese aspecto, sí es recomendable siempre comprar los resortes o los aditamentos que lleva la unidad que sean avalados por una normativa, que tengan una certificación cada uno de estos resortes y no nada más comprar un resorte porque es el similar. Perfecto, muchas gracias, profesor. De hecho, igual ahí había una pregunta que nos decía que al hacer el cambio del kit de todo el clutch, le quedaba un pequeño zumbido. ¿Esto por qué se puede fabricar el pequeño sonido, el pequeño zumbido? Necesitamos revisar, se tiene que revisar en qué momento hace el zumbido. Cuando lo hace al embragar, al desembragar, ¿sí? O al encender la unidad ya empieza con el zumbido. Esto viene derivado desde el principio de la revisión del torqueo del plato opresor, de la purga correcta de nuestros fluidos, ¿sí? Todo esto tiene que ver mucho el que revisemos antes de todo, de poner el embrague a trabajar, revisar todos nuestros puntos de sujeción que hayan sido colocados correctamente y torqueados de acuerdo a la normatividad de cada unidad. Ok, perfecto, muchísimas gracias, profesor. Y Peter, de hecho hay una pregunta aquí también que nos menciona, ¿cuál es el tiempo, la vida útil de un líquido para frenos? Bien, usualmente sí tenemos también que distinguir el terreno de la aplicación. Si observamos un manual, servicio ligero, generalmente no es una referencia en un periodo típico de 60.000 kilómetros o 3 años. Pero aquí ya explicaba el profesor justamente una condición de trabajo que podemos calificarla, por supuesto, de mayor exigencia
hablamos incluso particularmente de los ejemplos de lo que representan el servicio de transporte urbano, un servicio todavía aún más en esa faceta de alta exigencia. Por lo tanto, sí hay una sugerencia de que este fluido tuviese una frecuencia todavía más rápida de cambio. Estaríamos hablando básicamente que bajo esa condición de trabajo estuviéramos realizando una sustitución del fluido en un periodo típico de entre 12 18 meses para mantener justamente la habilidad del mismo fluido para realizar el trabajo. Igual yo creo que en esta temporada de lluvias, profesores, la parte también de la vida útil, no solo del líquido para frenos, sino de los componentes como tal, se pueden llegar a ver afectados, ¿o me equivoco? Pues realmente no, es una realidad. El agua, ¿sí? Lava todas las grasas que en todos nuestros componentes, ¿no? Y no es que el hecho nada más de que las lave, sino cuando pasamos circulando, hay partes de nuestras unidades, inclusive en los embragues, el clutch donde va la campana, hay unas pequeñas ventanitas que nos ayudan a revisar nuestro embrague, que esté correcto y todo. Esa tapita que muchas veces se ve inofensiva, para quitarla nos cuesta mucho trabajo y obviamente pues ya nos da flojera volverlas a colocar. O como no tiene nada que ver, mucha gente ya no las instala. Entonces queda abierto, queda expuesto a esa ventanita. Entonces, con las lluvias que se están presentando, hay lugares donde se encharca el agua. Entonces, el agua jala todo lo que está en el piso y lo levanta. Entonces, puede meterte desde tierra, una bolsa de papitas, o sea, todo va a ir a dar a los menos lugares que nosotros podemos imaginar. Entonces, esos contaminantes llegan a la grasa o llegan a las partes lubricadas y generan una abrasión, queda ahí la tierrita. Entonces, imagínense, es la grasa como ya está pegada a nuestros dispositivos, empieza a tallarse una con otra y teniendo acá tantita arenilla con nuestra grasa, pues tenemos una lija que está haciendo un buen trabajo y nos va a hacer ganar más dinero, porque pues, entre más rápido se descomponga esa unidad, más vamos a vender. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, no queda más que agradecerle la participación a ambos. Creo que es un tema muy extenso que debe tener muchos cuidados, más que nada en la parte, pues si lo queremos ver así, mecánica y de lubricación. ¿Y algún comentario, profesor Enrique, Inge Peter, que tengan antes de terminar la sesión? No, Bien, la pues verdad, añadir nada más, aparte de darle las gracias a todos nuestros invitados, ya hablaba el profesor de la importancia de observar la identificación del fluido correcto. También debemos señalar que hoy en día ya tenemos algunos sistemas de embrague cuyo fabricante ya está generando fluidos muy específicos, números de parte propios, que no necesariamente son los fluidos DOT 3 o DOT 4 de los cuales hablamos. Entonces hay que tener cuidado con sistemas ya de manufactura muy reciente, donde ya el mismo fabricante señala el uso de un fluido de características muy particulares, generalmente fluidos sintéticos, justamente por el amplio soporte a la alta temperatura y ser más estables térmicamente. Entonces, nuevamente, nuestra invitación, ¿verdad? Que ante cualquier duda respecto al tipo de fluido o la grasa que se recomiende o que hayan ustedes como requisito de lubricación. Con todo gusto estamos aquí en ITR para ayudarles, itr@rochefrance.com, aclarar cualquier duda o a través de el bot que ya estuvimos observando en pantalla. Muchas gracias. de antemano agradezco a todos cada uno de ustedes por la invitación y pues esperamos este tema de embragues es muy extenso. Podemos platicar, pues no tenemos mucho tiempo en una hora y media, pues el tema es conocer un poquito, ¿no? Pero hay un tema muy amplio en conocer y pues habrá otro tiempo en que podamos compartir otra experiencia. De antemano agradezco a todos cada uno de ustedes su presencia y pues estamos a sus órdenes. Por parte de Zampa, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Y bien, nuevamente, como decía el Inge Peter y el ingeniero Enrique, agradecerles la asistencia y nuevamente en cuenta las recomendaciones del fabricante. Esa es la recomendación más importante que les podemos brindar
Ya de ahí podemos hablar de cuál es el producto a elegir. Y los esperamos la siguiente sesión. Recuerden también que del 16 al 18 de julio vamos a estar en INAPACE en el centro City Banamex. Los esperamos la siguiente sesión y recuerden que Roche France es el experto en aceites multigrado.